Catecismo de la Basílica Santa Muerte, capítulo 13. El número 13 y la Santa Muerte. Desde tiempos muy remotos, el número 13 ha sido asociado a la mala suerte. 13 fueron los comensales de la última cena de Cristo. En las creencias aztecas existían 13 cielos, y el calendario lunar mesoamericano estaba dividido en periodos de 13 días. No es fácil dar una respuesta clara y única a qué significa el número 13, pero sí podemos afirmar que se trata de una cuestión que está de lleno en el inconsciente colectivo del ser humano, pues la superstición alrededor del número 13 en particular y hacia el significado de los números en general la encontramos en muchísimas culturas. En la cultura egipcia, el número 13 tenía que ver con el más allá. Era la última fase de las 12 anteriores, relativas al paso de la vida a la muerte, tal como se relata en el Libro de los Muertos. Por lo tanto, ya en el antiguo Egipto, el de los faraones, el número 13 estaba asociado a la muerte. En la cultura sumeria ya encontramos el primer texto legal de la historia, el Código de Hammurabi del año 1760 a.C., en el que curiosamente no existe la norma o ley número 13. En la cultura griega, el 13 también traía mala suerte desde que Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, cayó muerto después de colocar una estatua suya en un templo dedicado a él mismo. Dicho busto era el 13º del templo, por lo que se estableció ese mal farío. En el mundo romano, además encontramos la superstición del martes y 13, debido a que el martes era el nombre del dios de la guerra Marte. No era un día para realizar grandes propósitos, pues se asociaba a destrucción, lucha, sangre y desolación. El viernes 13, además de haber dado lugar a infinidad de películas de terror, tiene su origen en la fecha en la que fueron apresados y aprehendidos los caballeros templarios por orden del rey de Francia y el Papa. Jacques de Molay, gran maestre templario, profirió una profecía mientras ardía en la pira de la isla de la Cité en París. Maldijo al Papa y al rey, los cuales murieron en extrañas circunstancias solo un año después. ¿Por qué el número 13 es de mala suerte? Los anteriores ejemplos, recogidos a través de la historia de sus civilizaciones y culturas, nos hacen pensar que el número 13 es más complejo de lo que pensamos y que no es una simple superstición. Por el contrario, parece algo arraigado a lo más hondo del ser humano y parece ser difícil que podamos sacudirnos todo este ambiente turbio que hay alrededor del número. Tanto es así que existe una enfermedad al número 13 llamada triskaidekafobia. Hitler estaba obsesionado con evitar el número 13 a toda costa, por lo que posiblemente padeciera la enfermedad triskaidekafobia. Y si no, pregúntate por qué no hay número 13 en los hoteles, ni en sus ascensores, ni en muchos rascacielos, ni existe la fila 13 en los aviones. Tampoco la aviación militar de los Estados Unidos de América tiene en su flota de aviones el caza número 13, debido a la superstición de los pilotos. Incluso, el Museo del Prado de Madrid, una de las pinacotecas más importantes del mundo, no tiene sala 13 de pintura, pasa directamente a la 14. La Cábala enumera a 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas. En el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al Anticristo y a la Bestia. En alguna época, muchos artistas tenían en sus contratos una cláusula por la que no actuaban el 13 del mes. El 13 es un número muy controvertido,
que ha despertado las más increíbles reacciones y temores en mucha gente. Hay algunas personas que, si por ejemplo han planificado una cena, esperan ser 14 sentados a la mesa y de pronto alguno falla a último momento, dejando un total de 13 comensales, son capaces de buscar a cualquier desconocido para evitar ese número de comensales o bien echar a alguno de la mesa para que así queden 12 personas. La mala suerte y la historia. En España y Latinoamérica, los días martes 13 se consideran de mal agüero, y lo mismo ocurre con los viernes 13 en Francia y países anglosajones. En martes, no te cases ni te embarques, reza el refrán. Entre el vulgo supersticioso es lo mismo que decir, en un día funesto como el martes, no emprendas ningún negocio de importancia. La mala suerte asociada a este día se remonta a los griegos y al dios Marte. Sin embargo, también viene de la mitología nórdica, de los celtas, druidas, normandos, vikingos, etc., en la era precristiana. El martes, tercer día de la semana consagrado al planeta y dios Marte, del que tomó el nombre y con cuya figura le representa, fue considerado entre los egipcios como día de muy mal agüero, porque decían que era el nacimiento de Tifón, uno de los gigantes que se atrevieron a escalar el cielo. Martes es una palabra que deriva del nombre del planeta Marte, que en la Edad Media lo llamaban el pequeño maléfico, y que significa voluntad, energía, tensión y agresividad. Marte es el dios de la guerra, por lo cual el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia. Además, la leyenda dice que en un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Estas creencias también se remontan a la mitología nórdica en la era precristiana. A un banquete en el Valhalla fueron invitados 12 dioses. Loki, el espíritu de la pelea y del mal, llegó sin invitación, por lo cual el número de los presentes llegó a 13. En la lucha que se produjo para expulsar a Loki, Balder, el favorito de los dioses, encontró la muerte. Esta es una de las primeras referencias escritas a la mala fortuna relacionada con el número 13. Al iniciarse la era cristiana, estaba ya bien establecida en los países mediterráneos. Entonces, la creencia fue notablemente reforzada en forma contundente por la cena más famosa de la historia, la Última Cena. Cristo y sus 12 apóstoles sumaban 13 personas. Menos de 24 horas después de esta cena, Cristo era crucificado. Desde ese momento, invitar a 13 personas a una cena significa buscar el desastre, lo que se cree hasta el día de hoy. Hay muchos ocultistas que toman en cuenta que las experiencias vitales del ser humano son 12, por lo cual una más, es decir, 13, significaría la muerte, pues ya se han vivido dichas experiencias. De hecho, son 13 las lunas llenas del año. En varias religiones hay 13 meses en algunos años para adaptar el ciclo solar al lunar. En el siglo XVIII, la Marina Británica intentó eliminar las supersticiones relativas al día viernes 13. Se mandó rebautizar a un buque con el nombre de HMS Friday. Friday significa viernes en inglés. Se designó a un capitán llamado Jim Friday. Se reclutó a la tripulación un día viernes. También en viernes se armó la quilla del barco y se botó la nave un viernes 13. Jamás se volvió a saber del barco o de su tripulación. Buscando en bibliotecas e internet, se concluye que las malas influencias achacadas al 13 dependen de cuestiones culturales. El 13 como número de suerte. Pero también existen quienes dicen que el número 13 les trae buena suerte y mucho más los martes o viernes 13.
Tanto así que durante ese día, muchos apuestan por ese número en los juegos de azar. En los Estados Unidos, el 13 es considerado como un número con suerte. Forma parte de muchos de los símbolos nacionales, ya que al reverso de los billetes de banco hay una pirámide incompleta de 13 escalones. El águila heráldica sostiene en una garra una rama de olivo con 13 hojas y 13 frutos, y en la otra 13 flechas. Como anécdota, la bandera de Estados Unidos cuenta con 13 bandas horizontales, en recuerdo de las 13 colonias primigenias. Hay además 13 estrellas sobre la cabeza del águila. Todo esto en realidad nada tiene que ver con la superstición, sino que conmemora las 13 colonias que originaron el país y que por su parte fueron un símbolo de buen auspicio. El número 13 y la Santa Muerte. Si bien en la astrología la carta de la muerte es la 13ª y en el tarot también la carta que representa a la muerte es la número 13, me quiero detener aquí y relacionar a este número con un análisis específicamente numerológico, pues considero que mucha gente desconoce la verdadera esencia del mismo y que cada número lleva insertado un valor especial en nuestras vidas. Este es el caso del número 13. En un sentido espiritual y numerológico, este número tan especial y controvertido es un número kármico. Los números kármicos no necesariamente son números malos, sino que en sí mismo traen pruebas a atravesar por quien los porta o a quien se le presentan. No se puede hacer de ningún modo un análisis a priori y decir superficialmente ante la presencia del número es malo, es de mala suerte, pues en un sentido numerológico, este número significa la muerte de viejas creencias, de una vieja forma de vida tal vez, para renacer desde lo más profundo, casi como el ave fénix, de las propias cenizas, una vez hecha una gran limpieza interior o una gran limpieza de un lugar, para volver a nacer sin haber muerto físicamente. Esto es lo que en pocas palabras puede resumir su significado. El 13 nos brinda la posibilidad de renacer, de cambiar algo que estaba haciéndonos mucho daño por algo bueno y nuevo, de renovar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, de limpiarnos por dentro y salir al mundo como nuevos. Para terminar y en resumen, el número 13 y la Santa Muerte están ligados en una dualidad, tanto espiritual como terrenal, en un cambio de la vida a la muerte o viceversa, en un cambio de la muerte a la vida. En la última cena, el número de asistentes, el número 13, marcó un cambio definitivo a la humanidad. La mayoría atribuye el 13 a Judas Iscariote, al traidor, al malo, al culpable, al causante de la pasión y muerte de Jesucristo. Pero, ¿qué pasa si se lo atribuimos a Jesús? El número 13 es Jesús, porque 12 eran los apóstoles y Judas era uno de esos 12. Entonces Jesús era el número 13, la palabra de Dios viva, la sangre de Dios en cuerpo, el Hijo de Dios que vino a derramar su sangre por todos nosotros, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitando al tercer día y lejos de vencer a la Santa Muerte, se hizo amigo de ella. No la venció, porque la muerte sigue existiendo. Si la hubiera vencido, seríamos todos inmortales y no es así. La muerte existe y es la más justa entre todos los ángeles de Dios, puesto que es la única puerta que tenemos los seres terrenales para poder llegar a la vida eterna. Es por eso que nuestra Santa Muerte representa la dualidad. Siempre que algo termina, es porque algo nuevo va a comenzar. Cada que tenemos un problema y buscamos solución, el problema muere, se termina y viene algo nuevo que Dios y nuestra Santa Muerte ponen en nuestro camino. Depende de nosotros quedarnos sentados a esperar o seguir de pie buscando alcanzar nuestros objetivos. En resumen,
El número 13 se asocia a la muerte, pero no porque sea un mal augurio o porque la muerte sea mala. Es el resurgir, el renacer, el resucitar, es volver a empezar, como se dijo anteriormente. Cada que algo termina, inmediatamente algo nace. Cuando alguien muere, nace un recuerdo. Cuando uno termina la vida terrenal, nace la vida espiritual, la vida eterna. Cuando muere un problema, nace una solución. Todo eso buscamos con nuestra niña blanca. Renacer, resurgir, terminar con lo malo que nos rodea, acabar con las malas energías, destruyéndolas para que nazcan buenas vibras. Es por eso que el 13, representado por nuestra Santa Muerte, es el número de la transición, el número de la transmutación. Desmitifiquemos este miedo al 13, saquemos la mala racha de nuestra mente, recordemos que pensar es crear. Dios Todopoderoso y nuestra Santa Muerte nos brindan ese poder. Recuerda siempre, todo lo que hagas en nombre de mi Santa Muerte, hazlo con mucha fe. No le pidas a Dios y a mi Santa Muerte que iluminen tu camino si no vas a caminar. Dios nos dio la vida y lo único que nos aseguró fue la Santa Muerte. Lo que suceda entre estos dos puntos depende de nosotros mismos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Santa Muerte. Amén, Santa Muerte.